Existen muchos casos que cautivan al espectador por sus detalles y por la forma en que cada uno se va añadiendo a la historia a lo largo del tiempo, sumando cada vez más una a una esas particularidades que nos hacen entender que detrás de esos monstruos que acaparan los horarios estelares de las noticias, en algún momento existió un ser humano con posibilidades de cambiar su premonitorio destino, pero que en cierto punto se quebró, marcando un antes y un después en su vida. Aunque en los peores casos, ellos no solo marcaron, sino que limitaron la oportunidad de vivir de decenas de personas, siendo este su lado más oculto y en la mayoría de las veces completamente contrario a la personalidad con la que se conducían todos los días. Ansiosos Investigaciones presenta el enigmático caso de Jorge Riose, el artista criminal de la Merced. En el año 1991, un misterioso joven de supuestamente 20 años llegó recomendado a una casa de huéspedes ubicada en la colonia Anzures de la Ciudad de México, la cual era propiedad de Rosa Elena Carvajal, quien durante mucho tiempo la había destinado al arrendamiento para poder obtener ingresos económicos. Ella estaba casada con un hombre francés quien casi siempre estaba viajando de un país a otro por su trabajo. En aquel tiempo, aproximadamente 15 huéspedes jóvenes habitaban la casa, pero el recién llegado pronto se distinguiría entre todos. Su timidez, su educada forma de hablar y su elegancia de inmediato serían interesantes para Rosa Elena y para su ayudante de labores, Florencia Vega. Con el paso del tiempo, el joven fue ganando la confianza de estas mujeres, quienes se convertirían en sus fieles confidentes y amigas. Con ellas pasaba casi todos los días. De hecho, hacía de su cuarto de huésped su vida entera. Se encerraba mucho tiempo a solas, sin la mínima intención de salir, ni siquiera a las demás habitaciones de la casa. Aunque Rosa y Florencia eran las únicas encargadas de todo el lugar, nunca tuvieron miedo por su seguridad, porque a pesar de los altibajos del joven, para ellas parecía ser inofensivo. En algunas ocasiones, ambas mujeres lo buscaban hasta su cuarto cuando llevaba días sin salir, pero el joven siempre les respondía que se encontraba bien desde adentro con la puerta cerrada. En el momento que salía de su refugio, les demostraba sus magníficas aptitudes artísticas, porque en sus ratos de soledad grababa canciones que él mismo aprendía a tocar en guitarra, memorizando hasta 500 composiciones, destacando de inmediato su forma de cantar y, entre otras cosas, su amplio talento. Cuando no esté yo, llegar a tu casa color y en tu lecho calor. ¿Quién te hará el amor? El joven también comenzó a pintar muy a su estilo, al cual hacía llamar hiperreal. Tomaba diferentes sustancias para crear sus pinturas, usando cemento, ladrillos, barro, piedras y diversos materiales que le ayudaban a dar mayor realismo a sus creaciones. Como ejemplo, en una pintura que había hecho donde se aprecia a una mujer asomarse de una puerta, este artista usó tabiques reales para dibujar la pared de al lado, dándole relieves y una sensación al tacto como si se tratara de un muro de verdad. Por ello, él sentía que su sello lo distinguía de los demás, plasmando en todos sus cuadros una firma bajo el nombre Jorge Riose. La señora Rosa Elena reconocía constantemente su talento y su misteriosa personalidad, mientras su inquilino le compartía poemas, pensamientos, entre otras obras de arte. Pronto, Jorge y Rosa desarrollarían una amistad que, a pesar de la diferencia de edad, se iría consolidando por la privacidad que el uno y el otro mantenían sin hacerse cuestionamientos personales. De esa forma, la historia de vida del inquilino se volvía más enigmática porque dejaba ver su refinada conducta, sus buenos modales, su cultura, su dominio del inglés y del francés, por lo cual tanto Rosa como Florencia se preguntaban si era mexicano
o si tenía orígenes en el extranjero. Con el paso del tiempo, fueron notando que Jorge regularmente tenía dólares, una moneda muy poco utilizada en la década de los 90 en la Ciudad de México. Todo ello les parecía sospechoso. Se preguntaban de dónde los conseguía si él no trabajaba ni estudiaba. Ambas mujeres tenían bien claro que la procedencia de sus ingresos no devenían de su familia, porque en todo el tiempo que tenían de conocerlo, él nunca les hizo mención de algún pariente y mucho menos de algún otro conocido. Sin embargo, en el transcurso de los días comenzaron a notar actitudes extrañas que eran importantes para conocer lo que el solitario joven estaba pasando. Muchas personas llegaron a decir que era un genio, al cual, por saber tanto, comenzaba a perder la cordura. Con jóvenes que vivían cerca de su cuadra, podía ser el hombre más gracioso que pudiera existir. Con los padres de los mismos, se comportaba de una forma muy recatada, por lo cual desconocían a qué se debía esas diferentes personalidades. De forma alterna, una aterradora historia se entretejía en las calles de la Ciudad de México. Los periódicos nacionales comenzaron a alertar por un enorme aumento en la pérdida de vida de damas de compañía, exclusivamente en el rumbo de la Merced, entre septiembre de 1991 y abril de 1993. En ese momento, tenían contabilizadas al menos 13 mujeres que fueron encontradas sin signos vitales en hoteles de paso de esa zona, como Madrid, Las Vegas, Maya, Glorieta y Cuba. En todos los casos, las víctimas eran mujeres de entre 25 y 38 años, quienes eran estranguladas y escondidas debajo de la cama, cubiertas con una sábana. Lo más tenebroso del caso era que el culpable utilizaba los labiales de las mujeres para dejar mensajes en los espejos de la habitación. Volveré LMB. Era uno de los mensajes recurrentes encontrados en la escena del crimen, sin que nadie sospechara quién era el autor de los hechos. La presión social para localizar al culpable aumentaba día a día, así como la incapacidad de la policía capitalina para atraparlo. Regresando a la historia del joven artista, este comenzó a verse cada vez más preocupado y ausente, tanto así que le pidió a su arrendadora que lo dejara cambiar de habitación e irse a dormir a la azotea de la casa, donde había una caseta construida de aluminio que se había destinado para guardar objetos en desuso, aparentemente porque el joven quería estar cerca de las estrellas. Rosita, como él mismo la llamaba, no vio ningún problema en esta situación, así que lo hospedó en la parte alta de la vivienda. El día 7 de abril de 1993, el Motel Mexicali fue escenario del acto más aterrador de la época. Las circunstancias determinaban que se trataba del mismo culpable de los sucesos anteriores, porque había dejado su firma y estaba claro el mismo modus operandi, pero esta vez fue mucho más cruel que en las veces anteriores. En esta ocasión abrió el pecho de una dama de compañía para extraerle el corazón. Con el líquido vital pintó una estrella de 5 picos con símbolos extraños que nadie pudo comprender. La ciudadanía tenía miedo, así que la policía capitalina detuvo y presentó a un lavacoches identificado como Jorge Enrique Martínez, el supuesto autor de los crímenes. Lamentablemente, este individuo tenía signos de haber sido golpeado antes de haberlo presentado ante los medios de comunicación. De acuerdo a la versión de la autoridad, él habría confesado cada uno de los crímenes, pero quedaban muchas dudas debido a que en esos años, los encargados de impartir justicia obligaban a los inocentes a declararse culpables para poder mantener a la sociedad tranquila y evitar alguna revuelta, por lo que el caso parecía cerrado. Sin embargo, el 9 de abril de 1993, la verdad salió a la luz. Una dama de compañía logró escapar de las garras de un hombre que intentó propasarse con ella. A gritos atrajo la atención de la policía, la cual inició una persecución al sospechoso. Durante la misma, una bala lo alcanzó. El operativo policial concluyó en el cruce de las calles Shakespeare y Víctor Hugo, en donde el hombre se había refugiado en el cuarto de la azotea que rentaba. No quedaba mayor duda, el culpable era el mismo Jorge Riose, quien al llegar a su aposento sabía que debía destruir cualquier evidencia que lo incriminara con los casos.
De esta forma, prendió fuego en cada una de las pertenencias de las jóvenes a las que les arrebató la vida. En un instante, las llamas se propagaron alcanzando más espacios de la caseta de aluminio, quemando más objetos dentro, volviéndose en ese momento incontrolable el fuego. Rosa, la propietaria, y su fiel acompañante Florencia llamaron a los bomberos. Tras su llegada, rápidamente extinguieron las llamas, topándose con Jorge inconsciente en el suelo. En la pared del cuarto estaba escrita con pintura roja la leyenda "No soy homosexual" y otro misterioso texto que fue borrado por Rosa. En el piso estaban regados recortes de periódicos que daban cuenta de los crímenes de las damas de compañía, varias identificaciones, ropa de mujer, listones, trenzas, maquillaje y cabello. Jorge fue trasladado de urgencia a un hospital en donde perdió la vida por la gravedad de sus quemaduras. Para los investigadores que llevaron el caso, no hubo duda de que él era el criminal serial que mantuvo en vilo al entonces Distrito Federal por 3 años. Después de su fallecimiento, se dio a conocer su verdadera historia de vida. Jorge Ríos Sánchez, conocido como Jorge Riose, Jorge Rosenberg o Jorge Cariño, fue pintor, cantante, poeta y travesti ocasional. Tiene como familia 2 hermanas, madre y padrastro. Vivió en la colonia Anzures entre la calle Shakespeare y Víctor Hugo. Sin embargo, antes de esto no se tienen muchos registros de él. Fue amigo íntimo de Rosa y siempre se le consideró una persona inteligente, educado, halagador, limpio, quien se ganó estos adjetivos directamente definidos de esta manera por quienes le rodeaban y siempre tuvieron buenas opiniones sobre él y su forma de ser, sobre todo situándolo en el rango de una persona muy perspicaz. Jorge Ríos Sánchez fue un niño que tuvo que luchar con el desprecio de su madre, ya que desde muy joven fue llevado a un internado en el que estuvo por varios años encerrado y donde aprendió a leer, pero no pudo continuar con sus estudios posteriores a la primaria debido a que su madre se arrepintió de abandonarlo en ese lugar después de casarse con un albañil con el que procreó 2 hijas, así que fue por él a recogerlo. Al regresar a casa, a Jorge se le excluye de la vida familiar, solo se le permite fungir como cuidador de sus hermanas, pero con la condicionante de que durmiera fuera de la casa sobre una tabla. Según su padrastro, esto tenía la intención de cuidar a sus medias hermanas durante la noche de lo que él pudiera hacerles, lo que le generó una extraña convicción a la hora de dormir. Ya habiendo cumplido entre los 20 y 25 años, que es cuando se tiene registro más plausible de su vida, se le encuentra de manera extraña que a pesar de tener una habitación con una cama, él lograba ingeniárselas para poner una tabla atravesada en su ropero y ahí dormir. Incluso se dice que algunas veces dormía bajo la cama y no sobre ella, rasgos muy particulares que marcaron su infancia y determinaron su adultez. A su vez, la falta de figuras paternas y las malas condiciones de vida en las que vivía generaron la tendencia a una infancia caótica y una capacidad desviada de dar amor. Refieren que pasaba por largas depresiones, ya que era común que se encerrara todo un día en su habitación y no permitiera que nadie entrara a su lugar seguro, donde pasaba reflexionando sobre su vida. Después de varios días, se le veía salir del cuarto con grandes ojeras en un tono morado. Esto se debía a su incapacidad para poder dormir, llegando al extremo de salir por las noches a caminar intentando conciliar el sueño. El joven tenía preferencias claras y evidentes hacia su mismo género, pero retraía sus gustos manifestando entre las personas a su alrededor que no era gay. Durante su tiempo de huésped en la casa de Rosa, se le vio con vestuarios femeninos, faldas, zapatillas, pelucas, maquillaje y labial, pero los huéspedes acordaron no comentarlo con nadie porque consideraban que era parte de su vida privada y que no le estaba haciendo daño a alguna persona, cuando en realidad fue todo lo contrario. Jorge nunca estuvo de acuerdo con sus gustos, a tal grado que su modus operandi quedó plasmado hasta en el día del incendio. Él volvió a escribir una consigna en la que aseguraba que no era gay, junto con la frase "amo a Rosita", texto que su misma amiga decidió borrar para que no se prestara a malas interpretaciones, pero que ella misma testifica de viva voz. Oye, ¿qué pensaste cuando viste el "te amo, Rosita"?
borrarlo inmediatamente, pensé, porque dije, la gente no va a entender nada de esto, ¿verdad? Y no quiero nombres aquí. No quiero nombres. Años después, la cineasta Julen Olaizola, nieta de Rosa Elena, traería a la luz su historia desde la perspectiva de quienes vivieron con él. El documental se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. El filme ganó el Ariel como mejor ópera prima en su edición 2009. Y en ella se puede ver la cercanía que el joven tuvo con toda la familia de Rosa Elena Carvajal, pintando varios cuadros de sus hijos y hermanos. Otro dato intrigante es que Jorge determinó incendiar su vivienda en el mismo mes en que uno de sus amigos, de quien se presume él estaba enamorado, se mudó a los Estados Unidos. ¿Qué piensas de este caso? Sabes que tu opinión es importante. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?